Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Para mí, Denis Solano, es un completo honor y un placer llevarles una nueva emisión. Y hoy tenemos un temazo junto con un especialista, pero este programa llega gracias a la Universidad Fidelitas y ya quiero que por favor le avise a su vecino, a su amigo o a cualquier persona que hoy vamos a hablar de los contratos de imagen en relación a figuras públicas, entiéndase, influencers, jugadores de fútbol, entrenadores, entre otros. Pero para eso tenemos al licenciado Manuel Calderón, que inclusive él es el patrocinio letrado hasta de personas como Hernán Medford, y es especialista en la materia y profesor universitario de la Universidad Fidelitas, de este centro educativo. Entonces, don Manuel, muy buenas noches, bienvenido al Abogado en su Casa. Es un gusto, Denis, es un placer y a los que escuchan, buenas noches. Es un temazo, realmente tenemos mucho que dar porque es una situación que se está dando social, es una situación que se está dando en redes sociales. Mucha gente quiere ser influencer, mucha gente quiere vivir hasta de este tipo de situaciones y yo creo que el tema abarca muchas cosas. Sin embargo, vamos a tratar de dar bastantes generalidades porque tenemos que tener dos puntos de vista, Denis, el punto de vista del influencer, el contrato que maneja él como influencer y la empresa o la agencia de publicidad que los quiere contratar. Entonces, tenemos que tomar varias situaciones que son importantes para dar seguridad jurídica para ambas partes y lo más importante, tomar en consideración la imagen de esa persona que va a ser explotada a futuro, que se va a dar en redes sociales, que se va a dar en la vida cotidiana. Entonces siento que el tema abarca mucho. Denis es un tema que se las trae también porque vamos a dar lo que es contractual, pero evidentemente hay otras situaciones que podrán darse para otros programas. De hecho, don Manuel, iniciemos de una sola vez, no perdamos tiempo. Hablemos de cuáles son esos conceptos básicos del derecho de la imagen y qué se compone la misma. Yo sé que es un tema que se las trae, pero ¿cuál es la diferencia entre Denis Solano y evidentemente Keylor Navas, Brian Ruiz, Franklin Chan, que son figuras públicas? ¿Cuáles son los derechos y qué es ese concepto y qué, a partir de qué momento se puede englobar un concepto de imagen de manera pública? Muy importante. Primero que todo, tenemos que tomar en consideración nuestra tipicidad en el sentido normativa. Tenemos que tomar en consideración los artículos que el Código Civil establece, que es el 47 y el 48 del Código Civil, en el sentido que ellos establecen claramente el derecho, escucha la palabra, el derecho que tiene toda persona de utilizar la imagen, de utilizar fotografías, de utilizar evidentemente lo que se está dando en la actualidad a las redes sociales. ¿Qué significa esto? La jurisprudencia ha sido muy clara en el sentido que se dice el hecho de que yo como persona represento mi imagen y esa representar esa imagen me faculta o me da el poder a darle a poder utilizar comercialmente mi forma de imagen ante la sociedad. Vea el ejemplo que mencionó usted, buenísimo, el ejemplo de Keylor Navas, todo lo que ha crecido, todo el posicionamiento que él puede dar, porque esto aquí también hay que tomar en consideración situaciones hasta de mercadeo. Denis, es importante que cuando hagamos este tipo de contratos o cuando hablamos de este tipo de contratos, tenemos que tener toda un tecnicismo, por decirlo así, tener el tecnicismo en el sentido de que se tiene que hablar de cómo se explota a esa persona. Cuando hablamos de explotar a esa persona, tenemos que tomar en consideración su fotografía, si se va a exponer en lugares públicos, si va a utilizar ropa, si va a ser la imagen de alguna marca en específico. O sea, vea el montón de cosas que puede contener este tipo de situación en cuanto a lo que es imagen. Evidentemente, las redes sociales que están en de auge, la globalización que existe, porque hablamos de qué tipo de esa persona, qué va a desarrollar y lo más importante que tenemos que tomar en consideración, reputación y honor de la persona. Porque primero que todo, mi persona como sí tiene una reputación, tiene un honor y eso también tiene que ir de la mano de lo que yo vaya a realizar a futuro. Evidentemente, si me contrata una marca, ¿qué tipo de marca puede ser? Si esa marca no es discriminatoria. O sea, son muchísimas situaciones o variantes que tenemos que tomar en consideración.
Evidentemente el dinero, importante, la exposición que voy a tener, porque hay una situación importante a la hora de realizar este tipo de contratos. Las personas, Denis, tenemos que tomarlo en consideración, las personas que son influencers o que se dedican a este tipo de cosas, cuando hablamos de figura pública, tenemos que tomar en consideración la exposición que tiene esa persona en la vida real. Y cuando digo en la vida real, tomar en consideración desde el momento que yo salgo a la calle, cómo me saluda la gente, qué hago yo también, porque también ahora está el creador digital, Denis. El creador digital es una persona que se dedica a dar contenido en las redes sociales. Claro, evidentemente eso hace que las personas tengan seguidores y por ende es cuando empezamos a desarrollar lo que vamos a dar figura pública, influencer y por ende hasta buscar en el sentido de que las empresas van a buscar esa persona para que les desarrolle la marca y evidentemente tenemos que hablar de situaciones de mercadeo. Ok, justamente, licenciado, parte de estas preguntas que nacen, usted indicaba muy bien que es muy diferente el tema de la proyección institucional, de la proyección personal, el tema económico, el tema de este tipo de incidencias, pero ¿qué tengo que tomar en cuenta si eventualmente, primero, yo siendo influencer, soy contratado en ese pliego de condiciones? O sea, ¿cuál es el ABC que tiene que tener ese contrato? Y ahora, yo persona, porque en materia de emprendimiento se da muchísimo. Resulta que Denis Solano quiere contratar a X influencer y entonces pactamos, por lo general, inclusive a veces no hay contrato, pero cuando Claro. estamos hablando de números muy importantes de, no sé, $1,500, $2,000, pues ahí sí firmamos un tipo de pliego de condiciones. ¿Cuáles son ese ABC que debemos tener en cuenta ambas partes? Primero, el influencer o persona, figura pública, y en un segundo escenario, yo el emprendedor, yo la persona contratante, para poder materializar de forma adecuada y que no me exponga a un mal trago, porque ya se han pasado inclusive muchos escenarios que yo contrato al influencer y el influencer no cumplió con lo que eventualmente se había pactado y yo ya di ese pago y se ven inmersos inclusive en una polémica. Adelante, don Manuel. Excelente. Gracias, Denis, te agradezco. Primero que todo, Denis, tenemos que tomar en consideración dos cosas. Recordad que todo esto gira en torno a principios contractuales. Cuando hablamos de principios contractuales, tenemos que tomar en consideración el negocio jurídico. El negocio jurídico es el preámbulo que tiene tanto el contratante al quien está contratando. ¿Qué significa esto? Importante. Es esa negociación que vas a tener vos con la persona en el sentido de qué es lo que vos querés establecer que esa persona haga. Vea qué importante en ese sentido. Cuando hablamos de qué es lo que quiere hacer es que, primero que todo, vámonos a tomar un ejemplo, hagamos un ejemplo porque es importante para que la gente comprenda cómo es que inicia todas estas cosas. Vamos a utilizar varios puntos. Primero que todo, una persona que se dedica a este tipo de situaciones tiene que tener exposición. La gente no conoce, y es una situación que es importante darla a conocer, que existen empresas que se dedican a dar seguimiento a las personas en las redes sociales. Eso de dar seguimiento a las redes sociales son empresas que van monitoreando cuántos seguidores tiene esa persona, qué realiza esa persona, qué influencia está dando esa persona por el hecho de lo que hace, los posts que hace, lo que hace la creación. Y es ahí cuando esa empresa que va a contratar se va a dar cuenta si es comercial, si la imagen de esa persona es importante para el producto que tiene. Por eso te mencioné que aquí tenemos que buscar seguridad jurídica, tanto para qué contrata como la persona que es influencer independientemente. Eso se llama seguridad jurídica y lo mencionaste vos. ¿Por qué? Porque recordá que estás dándole imagen a tu marca. También como persona, yo tengo que velar que la marca que estoy yo utilizando sea una marca que no vaya en contra de principios discriminatorios, porque eso es importante también a la hora de analizar. Pero el mayor contenido que se busca en este tipo de contratos es la exposición que esa persona tiene. Y cuando digo exposición, es también lo que a futuro quiere la empresa que está contratando. Te doy un ejemplo. Cuando empezamos en algún momento dado, utilicemos a Online Network,
cuando él se menciona, empezamos con Agorra. Nunca se me olvida, el contrato que se dio fue con una Agorra, una empresa que lo contrata, pero vea qué importante, esa empresa contrata a Hernán Medford para que todos los días use una gorra con el logo de la empresa, a la cual les tiene que representar. Pero importante, esa empresa también sabe que Hernán Medford es su posicionamiento de mercado, sabe de su forma de expresión, entonces tienes que analizar todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en el contrato que mencionaste, en el ABC de ese contrato, hay un principio jurídico que hace referencia al principio de la literalidad. Es que cada cláusula que se vaya a desarrollar en el futuro contrato, cuando se hizo ese negocio jurídico, se negoció, es estipular claramente la cláusula de lo que esa persona tiene que realizar. ¿Qué prohibiciones tiene? ¿Qué exclusividad tiene esa persona? También tomar en consideración lo más importante, la exposición. ¿Cuánto ocupamos que esa persona se exponga con mi marca, con mi imagen en las redes sociales, en la vida cotidiana? Denis, aquí hay una situación muy, por decirlo así, muy peligrosa. Es que esto no es solo el dinero, no es solo dar imagen, es la responsabilidad que tiene ambas partes. Imagínate que esto de la gorra se le exigía a Hernán Medford que tenía que exponer su gorra por lo menos en el día 8 horas, que a todos los lugares que iba a visitar tenía que ir con la gorra. Te pregunto, ¿la gorra da dolor de cabeza? A veces te tienes que quitar la gorra o lo peor de todo. Hay días que andas con una vestimenta, la gorra te luce en esa vestimenta. O sea, hay muchas variantes que contractualmente no nos interesa, pero sí nos exige como obligación de que tenés que ponerte la gorra. Entonces, ese ABC que estás mencionando hace referencia de que los contratos tienen fuerza de ley, artículo 1022. Significa que contractualmente y de acuerdo al principio que te estoy mencionando de la literalidad, yo tengo que describir claramente cuál es el objetivo de lo que usted como persona de influencers va a ser contratada, tiene que realizar. Y esa cláusula no puede ser ambigua, porque el hecho de que sea ambigua le da la potestad a que pueda cometer errores en la figura pública. Entonces, te soy sincero, hay que ser muy descriptivo, hay que tener términos claros de mercadeo, términos de publicidad, en el sentido de cuánto la exposición que esa persona tiene que tener, dónde tiene que exponerse, qué tiene que hacer en la vida diaria con lo que se ocupa. Un ejemplo que hasta los patrocinadores a futuro, que también vamos a ver ese contrato, que si tenés un patrocinio, tenés que usar esa ropa, no puedes, si tenés ropa Puma que te está patrocinando, no puedes usar Adidas, aunque sean zapatos, tampoco. ¿Por qué? Porque todo eso es penalizado dentro del contrato. Y esas son unas situaciones que hoy por hoy, el hecho de que nosotros creamos un contrato como abogados y que las personas que están involucradas sepan qué consecuencias, qué responsabilidades existen a la hora de ser imagen de una marca, ser influencer, también porque tenemos que tomar en consideración qué puede realizar la persona. Y ese negocio jurídico que te mencioné, esa negociación que se hace, es el negocio que tengo que tener con la empresa que me está contratando y decirle qué puedo hacer, qué no me gusta hacer, y esa empresa tiene que decir, lo acepto o no lo acepto. Hoy por hoy, esa negociación depende mucho del consentimiento. Don Manuel, vea qué interesante. Usted acaba de tocar un punto, por ejemplo, me voy al ejemplo de Hernán Medford, el uso de la gorra de 8, 5, 6 o 7 horas, lo que uno estime conveniente. Pero me voy a la otra arista, pues, si bien es cierto, usted indica que hay empresas de métricas y de redes sociales, inclusive hay instrumentos ya. Básicamente uno llega a una página web y entonces dice, ok, si Denis Solano tiene 1,500 seguidores, determino cuántos son reales y cuántos son falsos. Muchas empresas, y me voy más a lo pyme o personas a nivel personal, contratan a personas influyentes o personas reconocidas y ahí se dan cuenta que lo que pactaron al final no tuvo los réditos necesarios. ¿Por qué? Porque a la hora de publicar el video, parte de lo que sucede es que la mayoría de seguidores son falsos. Entiéndase, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la tasa de alcance
proyectada por parte de la empresa, supongamos que yo tengo una empresa de hacer jabones y le pago a X persona importante o influyente para que promocione esos jabones, yo esperaba que llegaran a 40,000 personas, pero cuando la persona influyente, yo le comienzo a pedir, bueno, ¿cuánto llegó mi video? ¿Qué sucedió con mi video? Vieras que no me llegó nadie en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya ahora sí comenzamos en esa tabla a poner en duda si era conveniente o no pautar con dicha persona. ¿Puede existir algún tipo de responsabilidad a nivel contractual y algún tipo de sanción si yo, emprendedor, si yo, persona, comienzo a determinar de que ese acto, pues, de seguidores no fue real o me comenzaron a engañar de que eso iba a tener, por lo menos nadie puede garantizar un alcance, pero sí un alcance promedio? Entonces, bueno, lo que usted compra es tanto alcance bajo esta proyección o bajo esta instauración de marca. ¿Eso se puede establecer algún tipo de sanción y de responsabilidad dentro del mismo contrato Claro para que una sí. de las partes? Sí, muy importante lo que estás mencionando, Denis, porque vieras que evidentemente cuando uno está en este tipo de negocio o comercio y evidentemente uno como abogado, uno tiene que buscar, hay un artículo del 1023 del Código Civil que establece que debe existir una equidad entre las partes. Evidentemente, cuando hablamos de una equidad es que manejamos un equilibrio de condiciones contractuales. Sin embargo, yo como empresa que contrato a una persona que va a hacer imagen, una persona que tiene atestados, y eso si nos vamos a una concordancia con el Código de Trabajo de atestados falsos, evidentemente es ahí cuando podemos indicar y existen cláusulas de responsabilidad y cláusulas de penalidad en el sentido de que yo hasta puedo desistir del contrato, rescindir del contrato unilateralmente. Este tipo de situaciones es muy compleja porque recordad que aquí hay situaciones que hacen referencia hasta el hecho de que cuando una persona está utilizando la imagen, tiene que hacerlo bien. O sea, aquí hay problemas grandes de errores humanos. No nos vayamos tan largo. ¿Qué pasa si esa persona cometió un error, se fue de fiesta también? Evidentemente puede hasta que haya bajado, sea en negativo, como estás mencionando vos. Evidentemente es ahí cuando tienen que existir cláusulas de penalidad y de rescisión del contrato, de terminar el contrato. ¿Por qué? Porque resulta ser que me está dando mala imagen a nivel comercial, no me está dando lo que tengo que tener como desarrollador en mi marca, puede que sea más bien en negativo lo que te estoy mencionando. Y evidentemente, cuando hablamos de este tipo de contratos, tenemos que tomar en consideración que todo es penalizado, que todo tiene responsabilidad. Esto que estás mencionando es el ejemplo más claro de ese tipo de cláusulas que tenemos que redactar. Denis, te voy a comentar algo y me preocupa mucho, te lo voy a mencionar, porque hoy por hoy, o sea, no buscamos un especialista, sino que bajamos el contrato. A veces las personas, que es otra cosa que es un tema enorme, bueno, en el sentido que las personas bajan el contrato, no se busca el especialista y es ahí cuando existen esos vacíos. El problema que se da, Denis, en este tipo de situaciones es que la redacción del contrato tiene que ser ajustada a futuras consecuencias. Analicemos un problema que se está dando hoy. Las personas bajan de internet un ejemplo de un contrato, de ejemplos que se está dando. Todo el mundo baja los contratos de arrendamientos y después nada buscan el abogado para que los firme. O sea, son situaciones que generan vacíos legales. Hoy por hoy tenemos que tener claro que el hecho tanto de tener una imagen, de explotar esa imagen, genera consecuencias. Escucha esa palabra, consecuencias. Y cuando digo consecuencias, tenemos que tomar en consideración esa responsabilidad que tiene la persona que está ejerciendo la imagen, la empresa que le estamos dando, porque es una facultad que le estamos dando de realizar actos. Imagínate que esa persona, hace muchos años, hubo una persona que fue muy conocida por el hecho de que fue un deportista, pero tuvo un problema judicial. Y ese problema judicial lo llevó abajo. Hoy por hoy, esa persona tuvo todo el poder que quería en su momento,
pero el hecho de que también esa reputación, esa imagen también tiene que cuidarse. Es que aquí hay que tomar en consideración errores humanos, consecuencias de situaciones que hayas realizado y el problema más grande, esa situación que mencionaste, que contractualmente exista una penalidad por ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que redactar bien las cláusulas. Por eso ese principio que te menciono, el principio de la literalidad, conlleva que toda cláusula vaya redactada en el sentido de buscar la mayor descripción de lo que la persona tiene que realizar y por ende esa cláusula va a tener una consecuencia de responsabilidad y de penalidad, ya sea por incumplimiento o por hacerla mal. No sé si me di a entender. Sí, claro, de hecho, don Manuel, estamos totalmente en vivo y vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más del abogado en su casa, pero invitarlos de previo para que usted participe con nosotros por medio del Facebook o el YouTube, al igual que el 8707-1313, que es nuestro WhatsApp, para que usted pueda enviar las consultas o las preguntas junto al especialista, gracias a la Universidad Fidelitas el día de hoy. Vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más del abogado en su casa. No se me despegue de la pantalla de canal Alta Visión y CRC 89.1 Radio. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Mueblería Pérez Luna es el patrocinador oficial de los muebles del abogado en su casa. Al igual de que ellos, pues nosotros tenemos un contrato con ciertos patrocinios y nos corresponde hacer, no son menciones comerciales porque de corazón les digo, miren qué deliciosos son esos muebles y no se va a arrepentir usted. Usted puede ir a ubicarlos en la zona de Sarchí y dice que lo vi en el abogado en su casa. Inclusive ahí don Donald, no tengo la menor duda que les hace un pequeño descuento para que usted pueda adquirir ya sea el juego de mesa, de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso también tenemos a don Manuel Calderón, analista, especialista más bien en materia de derecho contractual, y estamos analizando hoy lo que son los contratos con relación a figuras públicas o bien los que dirían influencers.
también con personas reconocidas en el medio, y ya don Manuel tiene amplia experiencia en el mismo. Hemos conversado un poco acerca del derecho de la imagen, cuándo se puede dar el manejo de una imagen de una persona pública, qué condiciones tengo que tener yo como emprendedor y eventualmente qué condiciones tengo que tener yo como una persona evidentemente reconocida, y si debo de cumplir o no con la literalidad del contrato. Entonces, esos son algunos de los insumos relevantes. Pero también don Manuel les tocó un punto esencial que se me adelantó a la pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de ciertas personas o figuras evidentemente reconocidas o notorias y tienen una condición personal? Ejemplo, ese proceso judicial de una persona que usted dijo, ese nivel de pareja, inclusive, que a veces llega a afectarle los temas de imagen. ¿Eso puede ser causal de revocarle el contrato a una persona o se debe mantener a lo largo de ese tiempo, don Manuel? Muy importante, Denis. Estamos hablando de un tema que ya entra dentro de la persona, la intimidad de la persona. El problema es que tenemos que entender que esa situación de figura pública conlleva que la persona sea expuesta, conocida por toda la sociedad. Escuche la palabra por la sociedad. La persona, el hecho de que tenga, evidentemente es un humano, Denis, es una persona que comete errores. No podemos en ningún momento podemos mencionar que somos, que no lo hagamos o que se nos exceptúa alguna situación, porque la idea de todo esto es que la vida va cambiando muchísimas cosas. El problema que se representa aquí es que tenemos que tomar en consideración la reputación y el honor. Cuando hablamos de reputación y honor, que es una de las situaciones que conlleva que tanto la empresa que contrata como subjetivamente a quien es contratado tiene que tener una vida, por lo menos dentro de una dirección de lo bueno y lo malo. Conocer lo correcto, porque evidentemente no podemos utilizar una imagen que pueda ser influenciada para negativo. ¿Qué significa esto, Denis? El problema que se da es que puede llevar hasta la quiebra a una empresa, un producto. Entonces, dentro de las cláusulas que se vayan a redactar, tenemos que dar esa posibilidad. Y cuando hablamos de esa posibilidad, redactar una cláusula en concreto de esa situación que pueda poner en peligro la imagen o lo que se vaya a dar. Y lo hago en los dos lados, Denis. Es que aquí no tenemos que tomar en consideración que es una situación, porque hasta la marca puede ser mala. Hace años, te doy el ejemplo, hace años, si no me equivoco, sin caer en algún error, United Colors Benetton, hasta el mismo Tommy, se mencionó que eran discriminatorios. No sé si te recuerdas de eso. Ajá. Y entonces, evidentemente, si estás ante una situación que hasta la misma marca te puede, porque evidentemente te van a decir, oiga, porque usted está dando imagen a ese montón de racistas o homofóbicos o como se quiera dar. Evidentemente también te va a dar una mala imagen a vos. Entonces, recordar lo que mencioné ahora. La idea de los contratos es que exista una equidad en condiciones. Evidentemente, a la hora de redactar eso, también tenés que hacerlo en el punto de partida que tanto la empresa como el influencer tienen esa posibilidad. Es importante tomar en consideración, Denis, que existen elementos esenciales en los contratos. Los elementos esenciales en los contratos es acuerdo de voluntad, acuerdo de cosa o objeto que se vaya a realizar, acuerdo de dinero y plazo. Sin embargo, adicional a todas estas cosas, tenemos que tomar en consideración responsabilidades, penalidades y formas en las cuales tenemos que terminar un contrato. Entonces, evidentemente, si utilizamos esos principios que estoy mencionando, esos elementos esenciales, tenemos que ir direccionando cláusulas que vayan en penalidad de una situación en específico. Por eso te menciono, y soy muy enfático siempre, el principio de la literalidad contractual. Toda cláusula debe ser descriptiva, no ambigua. Y cuando digo ambigua, es que las cláusulas, cuando se redactan, no tiene que ir saturada de actos jurídicos. ¿Qué significa esto?
Si estás hablando de una penalidad por un incumplimiento, por una situación que puede generar peligro, desarrolla esa cláusula sobre eso. No metas contenido de otras cosas porque genera ambigüedad. Por eso te menciono que la redacción de este tipo de contrato tiene que ser muy descriptiva, porque la persona tiene que saber qué está haciendo mal, porque el hecho que está haciendo algo mal genera una consecuencia, una responsabilidad contractual y por ende una penalidad contractual. ¿Me entendiste? Claro, sin duda, sin duda. De hecho, me nace una pregunta que usted ya entró a analizar el tema, pero básicamente son esos contenidos esenciales en los contratos que debe tener. Y de una sola vez, diferenciemos, don Manuel, porque muchas veces las personas confunden conceptos y para poder aclararlo, ¿cuál es la diferencia que radica entre un contrato de patrocinio y uno de uso de imagen? Excelente, buenísimo, buenísima. Me gustó esa, Denis. Denis, hay situaciones que te voy a dar un ejemplo propio que viví yo. Yo en mi juventud, dentro de todo mi desarrollo, jugué béisbol. Y cuando jugaba béisbol, evidentemente no estaban como las redes sociales. Fui famoso, no creo, no sé, no como las otras personas, pero tuve una oportunidad de algo que me llamó muchísimo la atención y me llenó muchísimo como deportista. Yo me recuerdo que estoy jugando, termino de jugar y llega un muchacho que tenía una empresa de productos deportivos y me saca un guante, me da unos zapatos de béisbol conocidos como los Spike y me dice, toma Manolo, te los doy. Y me quedo yo, y esto me dice, nada más empíricamente en ese tiempo, me dice, Manolo, nada más lo que ocupo que hagas es que los uses y si alguien te pregunta por eso, decirle que yo te los di para que me los compren a mí. Vea el ejemplo empírico que te estoy dando, Denis. Y esa es una situación muy compleja porque la imagen como tal, a pesar de que estamos hablando de que hay patrocinio, ya ahí cambia situaciones. En el sentido, el tipo de figura que seas. Si eso es una persona de televisión, he hecho contratos de tiendas que le dicen use esta ropa. Hay canjes, escucha la palabra, canjes no te dan dinero, pero te dan ropa, te dan accesorios para que los utilices, porque lo he visto en mountain bike, pero evidentemente ahí ya cambia en el sentido de que es patrocinio, canje. La figura como tal conlleva dinero, Denis, ¿me estás entendiendo? Cuando digo dinero, es que te están pagando por lo que estás realizando, por el hecho de Claro. esa imagen. El patrocinio a veces te pueden dar pago, pero en la mayoría de los casos te están dando el producto. Y esa situación contractual conlleva que evidentemente tengas que usar el producto cuando jugás, cuando salís a la vida real, cuando vestís, todo ese tipo de cosas. Y lo más importante, Dani, te genera, por decirlo así, más obligatoriedad, más exclusividad, por decirlo así. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Claro. Porque contractualmente podemos hablar de dinero y también hablamos de producto, hablamos de situaciones que algunos autores podríamos hablar de decir de especie. Sin embargo, el problema radica en que el hecho de que sea patrocinio, que sea, ¿cómo se llama? Figura como tal, radica más en la exposición que vayas a dar. Y eso también son cláusulas que tenés que tomarlas en consideración, Denis. Imagínate, Denis, que analizando todo lo que conlleva una redacción de un contrato de estos, lo primero que tienes que tomar en consideración es, dentro de esa negociación que tengo yo con la empresa, importante, saber si tienes un representante. Denis, ahora se usa el representante. En grandes ligas, en béisbol, se exige que yo para negociar tiene que ser con un representante. No puedo hablar con la persona directamente. Tengo entendido que también ahora en la FIFA lo están exigiendo, si no me equivoco. Entonces, ya hablamos de una situación de legitimación. El representante te va a llegar a hablar, va a negociar por vos. O sea, son muchísimas cosas que tenés que tomar como variantes. Y a la hora de redactar un contrato de estos, tenés que tomar en consideración el objeto por el cual estás siendo contratado.
Y es ahí lo que hablaste, es o patrocinio o imagen del producto. Muy importante tomar en consideración. Ok, entonces, bueno, básicamente teniendo esta distinción clara, ahora sí, pasemos a firmar el contrato. Eventualmente, ¿cuáles son las condiciones base? Vos indicabas el acuerdo de voluntades, pero ¿qué más? Porque muchas veces hay en la práctica los escenarios que vos has visto de incumplimientos contractuales, cuáles son esas recomendaciones primarias que uno debe tener en cuenta para que a mí no me pase, como quien dice, dice mi mamá el dicho, nadie aprende, nadie escarmienta por cabeza ajena, pero si uno tiene la recomendación de un profesional, ¿cuáles serían esos puntos medulares que eventualmente ya vos definís, ok, esto es de relevancia para la determinación de una buena relación contractual entre un influencer, persona notoria, como quieran denominarlo, con base a un contratante? Denis, hay que tomar en consideración, cuando hablé de los elementos esenciales, hice referencia al acuerdo de voluntades, al acuerdo de cosa, y cuando digo el acuerdo de cosa es el objeto propiamente, en este caso de contratos. Y cuando hablamos de ese objeto, tenemos que utilizar mucho esa cláusula en la cual yo voy a ser contratado. Cuando uno hace un contrato de estos, tenemos que tomar en consideración qué exposición voy a tener. Y cuando digo qué exposición es cuántas horas debo estar en redes sociales, cuántas horas tengo que exponer el producto o exponerme yo como persona ante la sociedad, qué voy a utilizar, qué tengo que dentro del contrato estoy facultado a hacer. Vean, es que importante eso, Denis, porque cuando digo facultado es si puedo hacer podcast, si tengo que hacer podcast, si dentro de ahora lo vivimos en el programa, Denis. Usted hizo una pauta porque usted tiene un contrato con una empresa que lo está patrocinando y usted tiene que cumplir con eso. Un ejemplo claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa exposición, un ejemplo, ¿cuántos minutos tienen que haber de programa y cuántos minutos hay para anuncios? ¿Cuánto es el anuncio de exposición? Que por eso te menciono que cuando uno redacta ese objeto, esas cláusulas, tengo que, como influencer, como figura, ¿qué estoy facultado a hacer y qué no puedo hacer? Porque ese es un problema enorme. Imagínate, Denis, que si yo llego estos de los creadores de contenido digital. El creador de contenido digital es una persona que tiene que hablar de diferentes temas. La gente lo sigue porque el tema que él tiene, pensemos de un psicólogo, que es el que más se está utilizando ahora. O dependiendo de lo que vos quieras, si es un mecánico, el hombre va a estar actuando, va a realizar. Entonces la gente, es eso lo que la gente sigue. Pero, vea qué importante, esa persona es utilizada como imagen para que vaya a un evento y que esté un staff. Esa persona tiene que andar con la camisa de la marca. O lo que se está dando mucho, no sé si has visto esos anuncios, he visto diferentes personas en televisión que son figuras de programas con las agencias de autos, llegando a comprar un auto, diciendo cosas del auto, ellos hacen podcast. Entonces, eso que te estoy mencionando es la descripción que tengo que tener en el contrato de qué estoy facultado a realizar, qué debo realizar, qué no puedo realizar, y por ende, esas cláusulas, por eso te digo yo que ahí sí te ocupamos un profesional, tenemos que tener términos en los cuales sepamos de cómo se va a desarrollar eso, en el sentido propio de cómo es que tengo que redactar esa cláusula, porque ese es el problema de los incumplimientos contractuales, ese es el problema de que las personas ven ambigüedad, dejan muy general las cláusulas y por ende es cuando se cometen los errores y es cuando esa seguridad jurídica genera mucha impugnación. De hecho, hablando de temas comerciales y pautas comerciales, vamos a ir a una pequeña pauta y a un pequeño espacio y ya casi volvemos con más del abogado en su casa. Estamos totalmente en vivo, participe con nosotros a través del Facebook, Instagram, TikTok o donde usted nos sintonice a partir de las frecuencias de CRC 89.1 Radio y Canal Altavisión. Ya casi volvemos con más, no se me despegue, el tema está súper interesante con un invitado de lujo y todos ocupamos a ver este tema. No cambie de canal y ya casi volvemos con más de la abogado en su casa.
¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coop Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coop Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Regresamos con más del Abogado en su Casa. Estamos totalmente en vivo analizando lo que son los contratos de publicidad para influencers o personas notorias. Y estamos junto del especialista don Manuel Calderón, que es profesor de la Universidad Fidelitas y llega gracias a este espacio en convenio entre ambas compañías. Ahora bien, don Manuel, analizando un poco del tema de la imagen, ¿existe algún tipo de excepción a quebrantar ese derecho a la imagen que todos los costarricenses tienen a lo largo del ordenamiento jurídico? ¿O todos el tratamiento es igual que se le debe dar tanto a un funcionario público como eventualmente a Denis Solano? Excelente, muy buena pregunta. Hay una situación que se exceptúan, por decirlo así, y el Código Civil es muy claro en esto, en el artículo 47 y 48, que hace referencia a las figuras, un ejemplo, los policías, los bomberos, a las personas que están en acontecimientos notorios. Esta es una situación en la cual es muy compleja porque hoy por hoy todo el mundo anda un teléfono, Denis, y todo el mundo está con la situación de tomarse fotos, está tomando fotos de lo que está alrededor, y eso es una situación que pone mucho en peligro esa imagen. O sea, una vez nunca se me olvida, estoy en un acontecimiento grande y llegó un policía y empiezan a tomar fotos y el policía dijo, no me tomen fotos. Entonces, evidentemente el hecho de que sea policía conlleva de que esto lleva a una situación de que tiene que estar en esa excepción que dice el artículo 48. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? El problema es que está muy generalizado la situación de el famoso, no sé cómo se me olvida el nombre, de tomarse la foto, ver el contenido que está atrás. Todo el mundo está al lugar que llega, se toma una foto. Los conciertos, eso se da muchísimo en los conciertos. O sea, este tipo de cosas, el artículo 48 exceptúa de que este tipo de persona, los acontecimientos en los cuales son públicos, es ahí cuando sí realmente tenemos que tomar en consideración que sí faculta que pueda tomarse una foto. Evidentemente, a título personal, ya cambia la situación. Si estás con el uniforme de policía, no es lo mismo a que andas como un particular, ya es diferente la situación.
Y esas son las cosas que hoy por hoy tenemos que tener mucho cuidado y por ende tomar en consideración qué faculta la ley y qué no faculta. Por eso, cuando hablamos de acontecimientos notorios, llámese una situación del 15 de septiembre, hay un accidente, hay policía, Cruz Roja, hay bomberos, evidentemente es ahí cuando sí se podrían tomar en consideración que las fotos son accesibles, porque eso es una situación, son situaciones que la ley te faculta poderlas exceptuar. Evidentemente hay que tener cuidado de que esas fotos no generen una discriminación, sean engorrosas, sea un accidente, pone en peligro situaciones. Hoy por hoy todo es grabado, todo el mundo graba todo, hasta la gente va a un partido, unos golpes, todo el mundo graba. Es muy complejo eso. Sin embargo, esas situaciones tienen que ir reguladas por una penalidad. Vamos bajo figuras de situaciones penales y ahí cambiaría lo que estamos hablando hoy por hoy. Sin embargo, contractualmente sí es diferente. Pero quiero meterme en un punto, digamos, si yo soy funcionario público y entonces eventualmente me di la escapadita y ando de mal portado y resulta que me comienzan a grabar, ¿ahí yo tengo algún derecho a la imagen o el funcionario público no tiene derecho a reclamar esa imagen? Es que el problema que se da es que estás cumpliendo la función de funcionario público en ese momento, porque tenés una vida ¿No? privada. Es ahí la Ok, situación y es el talón de Aquiles que existe. ok. Entonces ahí el funcionario público eventualmente puede entablar las respectivas responsabilidades, Es ¿cierto? correcto, porque está dentro de su intimidad, pero si estás cumpliendo la función pública, ahí sí no puedes decir que no tenés el derecho a la que está dando de la foto, lo que sea, ¿verdad? El ejemplo que se está dando con estas situaciones de lo de la caja ayer y todos estos días, ¿verdad? Sin duda, sin duda, sin duda. Ujú. De hecho, parte importante de lo que me gustaría poder esclarecer eh, ¿es necesario el uso o no de implementación de asesoría legal para efectos de este tipo de contratos? Porque por lo general las personas que contratan personas notorias o influencers, digámoslo como tiene que ser, utilizan el machote de internet y ahí Ok. nos vamos y que Dios nos proteja. ¿Se El, requiere o prole- no? el problema que se da, y quiero ser muy en claro de varias cosas, y no lo hemos hablado, y es una de las cosas que tenemos que tomar en consideración. Recordad que también existen cláusulas de confidencialidad que tenemos que agregarlas, y es una situación importante. Cuando ¿Y las hablamos de exclusividad? de exclusividad y confidencialidad, las dos, Ok, exclusividad y confidencialidad. Cuando hablamos de exclusividad, evidentemente el hecho de que yo como imagen soy el único que voy a estar facultado para realizar los actos que se me hayan indicado en el contrato, y el de confidencialidad es que nadie sepa el contenido de este contrato como una generalidad pública. Y por ende, cuando sepamos eso también, que nadie sepa, Denis, cuánto estás ganando por el hecho de lo que estás mencionando. O sea, eso es de mucho cuidado. Y evidentemente las empresas van a querer que esa confidencialidad se lleve como tiene que ser porque puede también influir en su reputación como contratante, ¿cierto o no? en efecto, en efecto. De hecho, parte de lo que quería también hablar era de la imagen reputacional o el efecto que puede tener una persona en una empresa. Me doy el siguiente escenario. Resulta que una empresa de hamburguesas muy famosa contrata a X actor y entonces ahora ustedes van a ver las vallas publicitarias con ese actor. No me acuerdo el nombre, de hecho. eh, y justamente ya la persona, o en mi parecer, cuando yo, ese actor, hago una conexión inmediata con relación a la empresa que es la M enorme que vende hamburguesas, ¿ok? Ujú. ¿Qué tan importante es la protección por parte de yo contratante de saber definir y hasta cuánto me puedo yo inmiscuir en temas personales? Ejemplo, que si va a salir un eventual juicio. Ejemplo, que si hay algún tipo. Todas esas preguntas se pueden hacer a nivel precontractual Sí. o eventualmente la parte puede oponerse y decir, no, es que esto a usted no le importa. O sea, eso es mi vida privada. Eh, ¿Se puede dar o no se puede dar? Vos mencionaste ahora al inicio del ABC de los contratos y yo mencioné el negocio jurídico. El negocio jurídico conlleva de que tiene que haber antes de firmar el contrato, tenemos que negociar todo lo que queremos realizar.
Hay cláusulas de los contratos, los que tienen que ser, por eso cuando mencionaste ahora, me dijiste, Manuel, ¿se ocupa de un profesional? Yo sí te digo que sí se ocupa un profesional por las consecuencias que derivan de el no hacer, el hacer y dejar de hacer, como menciona en el derecho. ¿Qué significa esto, Denis? Vea, cuando yo llego, lo primero es que me reúno con la empresa y lo primero que tenemos que mencionar es cómo está su reputación. ¿Tiene alguna situación legal? De un ejemplo, te voy a dar algo sencillo, violencia doméstica. Y el de violencia doméstica es peligrosísimo, porque el de violencia doméstica hace referencia al indubio prueba agredido, que se le crea a la persona que ponga la denuncia. Y todo el proceso al rato, al rato es un proceso que todavía no ha sido, o como mencionaste, no hay sentencia. Entonces, evidentemente, eso podría o llevarse una consecuencia positiva o llevarse una consecuencia negativa, Denis. Porque imagínate, vea qué loco lo que estoy mencionando. Al rato la persona tiene muchos seguidores, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe que lo están culpando de algo que no es. Entonces, más bien eso le va a aumentar la exposición, le va a aumentar y entonces hay empresas que dicen, corramos el riesgo. No sé si me estoy dando a entender, Denis. Sí, claro, el estilo Johnny Depp con Amber Heard. Exacto. Imagínate el ejemplo de lo que estamos mencionando. Entonces, evidentemente, hay que tomar, ya esas son situaciones que van de quién contrata y quién no contrata. Pero sí te puedo casi garantizar, como me llamo Manuel Calderón, que la reputación es clave en este tipo de contratos. Porque ninguna empresa se la quiere jugar. O sea, yo he estado en algunas negociaciones y como te mencioné, a veces hay errores y son humanos, Denis, son humanos. Hay situaciones, te doy el ejemplo más claro. No firmar un autógrafo, no saludar a una persona. Te doy un ejemplo. Yo a veces, yo cuando ando con Hernán, porque yo considero a Hernán también amigo, yo he estado con Hernán en topes, hemos estado en restaurantes y la gente te llega a pedir la foto, te llega a pedir el autógrafo y tal vez Hernán con la cuchara en la mano de lo que está comiendo. O sea, a veces te voy a decir, se va sincero, Denis, es engorroso, tu vida privada también está en juego. Hay cosas que tenés que firmarlas, o sea, si no empiezan a hablar mal de vos, o sea, eso es figura pública. No sé si me puedo dar más a ampliar el ejemplo. Entonces, evidentemente, todo este tipo de situaciones hacen que uno como contratante tenga que establecer condiciones en positivo y en negativo. Condiciones en las cuales yo sí considero que hay o una penalidad o del todo quito el contrato. Vean en juego las dos cláusulas que estoy mencionando, porque hay cosas que pueden ser de penalidad, que te puedo sancionar con el salario que estás recibiendo, te rebajo algo, o en su defecto del todo, considero que el hecho de que usted haya actuado de tal manera genera mala imagen y rescindo el contrato unilateralmente por eso. Es de mucho cuidado. Licenciado, de hecho, nos quedan 2 minutos, esas pequeñas conclusiones que le puede dar usted a todos los televidentes y a todos los radioescuchas. Muy importante tener en consideración que la imagen no es solo realizar los actos de que me vean. Primero que todo, si voy a ser contratado o quiero contratar, tener en consideración que esa persona va a exponer todo lo que es el producto como tal. Y eso genera consecuencias en positivo o en negativo. Por eso sí es importante, muchachos, a las personas que se quieren dedicar a esto, traten siempre, si se van a dedicar a esto, tener una asesoría, saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Evidentemente las redes sociales, evidentemente la globalización te faculta realizar cosas, pero también tenemos que saber las consecuencias legales de lo que estamos haciendo. No es solo ser famosos. De hecho, sin duda, don Manuel, muchísimas gracias y también a la Universidad Fidelitas por acompañarnos. Y a todas las personas que nos sintonizaron y nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, agradecerles que nos hayan acompañado. Recordarles que el día jueves estamos totalmente en vivo por la emisión de Canal 13 en un tema completamente libre, como es evidentemente fin de mes, para que usted pueda aclarar sus inquietudes y sus preguntas en relación a cada uno de los tópicos.
Recordarle también que nos puede seguir a través de los diferentes medios de redes sociales como @el abogado en su casa, Facebook, Instagram, TikTok, y así usted puede tener estar siempre actualizado del contenido de nuestro programa para que usted pueda estar enterado de cada uno de los temas y los especialistas que estarán con nosotros cada semana. Para mí, Denis Solano, un completo honor y un placer llevarles una nueva emisión del Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio y Canal Altavisión. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC